Hola, 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 por aquí tu hermana en Cristo, Erika de Said, nuevamente con ustedes. Feliz porque voy a compartir un tema que me ha regalado el Señor o me ha estado inquietando el Señor desde que comenzó el año, que veo que causa mucha controversia dentro de la iglesia y ha traído lo mismo, ha traído mucha confusión entre los hermanos en Cristo. Y es un tema tan importante que debemos saber manejar para nosotros poder determinar eh, eh, cómo estamos, cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque este tema que es el bautismo del Espíritu Santo de Dios es muy importante. Y veo que causa confusión porque muchas personas creen que no han sido bautizados con el Espíritu Santo o se sienten mal porque no saben si lo tienen o se sienten mal porque ven a otras personas hablando en lengua, teniendo unas ciertas manifestaciones que las adjudican a el bautismo del Espíritu Santo y como ellos no las han tenido, no las han sentido, entonces se sienten mal. Y es importante porque hay demasiada confusión dentro de la iglesia, ya lo dije, en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque la escritura, la palabra de Dios, aquí tengo, ¿verdad? Estoy manejando la Reina Valera 1960, es clara, pero si tú no la lees o si no la interpretas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quien es el quien nos enseña y nos guía a toda verdad, vamos a crear nuestros propios razonamientos y nuestras propias respuestas. Entonces eso es lo que trae confusión, no es que aquí lo dice, aquí está en el versículo. Recordemos que la palabra de Dios, la misma palabra nos enseña en Isaías 28 cómo voy a leerla, línea por línea, precepto por precepto, versículo por versículo. Así lo dice Isaías 28. Nosotros no podemos tomar un versículo y de ahí decir, de ahí sacar toda la verdad, sino que no nada más que la palabra de Dios nos habla de versículo en versículo, uniéndolo porque ella no se confunde, no se va a contradecir jamás, sino que nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos va a guiar a toda verdad, porque la palabra de Dios es escrita, es inspirada por su Santo Espíritu. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice que hemos sido todos sellados, eso está en el libro de Efesios, con el Espíritu Santo de Dios que nos da las garantías, las arras. La palabra arras significa garantía. ¿La garantía de qué? De que somos hijos de Dios. Entonces, cuando somos sellados, es cuando alguien te sella, es algo único, es un sello único, es uno. Por eso dice, una fe, y vean que lo estoy interpretando de manera lenta para que se entienda, una fe, un bautismo, uno quiere decir uno solo. Y cuando te dice que te sellan, no te agarran y te sellan varias veces. Esto en el mundo espiritual recibimos un sello, recibimos una marca. Cuando nosotros nacemos en el mundo natural, a nosotros nos ponen en el hospital, la clínica, nos ponen una bandita donde dice tu nombre, tu apellido, y si todavía no te han puesto el nombre, dice el nombre de tus padres o el apellido de tus padres. Eso va a identificar de quién eres hijo, porque vas a un maternal, vas a una maternidad donde hay varios bebés, donde nacieron quizás al mismo tiempo, el mismo día, y en ese maternal, en esa maternidad, tienen que distinguirte, ¿verdad? Porque todos son bebés de quién eres hijo. Asimismo, en el mundo espiritual, cuando aceptamos a Cristo en el corazón, de corazón, nosotros somos sellados. Hay un sello espiritual que no vemos con los ojos, pero en el mundo espiritual sí nos lo pueden ver, donde dice es un hijo de Dios. Y esto, por supuesto, viene de la interpretación del Antiguo Testamento, donde se le pedía al sumo sacerdote colocarse en la mitra santidad a Jehová. Era un sello en la mitra donde se colocaba que pertenecía, que era apartado. Santidad significa apartado, consagrado, apartado para Dios. Asimismo, somos en el mundo espiritual, una vez que recibimos a Cristo, recibimos ese bautizo. Y ese bautizo nos sella, ya pasaste de muerte a vida, ya eres un hijo de Dios. En el mundo espiritual se reconoce cuando eres hijo de Dios y cuando no tienes ese sello. Jesús lo dijo de esta manera a Nicodemo. Todo lo que yo hable, aunque no te diga el versículo, tú lo vas a ir a buscar en las escrituras para comparar que lo que yo estoy diciendo, y cuando digo está en la Biblia,
Búscalo, que allí va a estar en la palabra de Dios, pero tú tienes tu deber de corroborar que lo que yo estoy diciendo está sujeto a la palabra si tú no eres conocedor de la palabra. Entonces, esa es mi manera de enseñar, esa es mi manera de dar la palabra. Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo que el Espíritu Santo daba una comparación, un precioso ejemplo de nuestro maestro, como el viento. El viento, vemos que las hojas se mueven, que el viento va y viene, pero no lo podemos ver, y que así era el bautismo del Espíritu Santo. En el momento que lo recibimos, en el momento que somos sellados, no vas a sentir que te sellaron, no vas a sentir que te marcaron como una vaca, no te va a doler, no vas a sentir nada, pero ya pasamos de muerte a vida y el Espíritu Santo viene a morar en el espíritu de hombre que tenemos, que estaba muerto. Somos espíritu, somos alma y somos un cuerpo, somos un ser tripartita. Ese espíritu, cuando no tenemos a Cristo, está muerto por los delitos y pecados. Y la palabra de Dios dice que una vez que recibimos a Cristo pasamos de muerte a vida, porque el Espíritu Santo, que es el dador, el que porta la vida, ¿verdad?, viene a morar dentro del corazón de este espíritu de hombre que tenemos dentro, que estaba muerto y ahora sí viene a darle vida. Y ahora sí tenemos ese sello, esa marca, ese es el bautismo del Espíritu. Tenemos que entenderlo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No viene con señales, no viene con manifestaciones. No va a venir, Jesús lo dijo, no lo vas a ver. Pero, sabes, tienes la convicción de que ahora, wow, algunas personas lloran cuando reciben a Cristo, algunas personas sienten un frío, algunas personas, wow, claro, porque somos unos seres emocionales también, esa es la parte del alma, que también tenemos nuestra parte emocional y no nos las podemos quitar, nos las dio el Señor. Y en esa parte de las emociones, por supuesto, podemos sentir alguna emoción y lloramos cuando recibimos a Cristo por primera vez y estamos pasando por esta situación y hay personas que no sienten absolutamente nada, pero este es el bautismo, es un solo bautismo. Voy a volver a repetirlo, es un solo bautismo. No existe varios bautismos, no existe tal cosa. Cuando lo enseñan así, y yo te voy a explicar por medio de la palabra, están usando una mala interpretación, no de las escrituras, sino de la palabra que están usando. Vamos a explicarle los diferentes bautismos del Espíritu Santo de Dios. En algún momento yo también lo llegué a predicar así, de esa manera, hasta que entendí que el término que yo estaba usando era malo, porque no existe una cosa como varios bautismos del Espíritu Santo. Es una fe, un bautismo, es un solo bautismo. ¿Por qué? Porque lo recibimos a Él y dice, ya estamos completos en Cristo Jesús. No recibimos a Cristo varias veces, no tenemos que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es completo, es que viene dentro de ti, te sella, te bautiza y ya eres de Él, ya le perteneces a Él. Ahora, ¿dónde aparece esto en la palabra de Dios? Y ya te dije que estoy leyendo Reina Valera 1960 y me voy al capítulo de Juan, versículo 20, versículo 21. Reina Valera, Juan, capítulo 20, versículo 21 dice, entonces Jesús, le voy a poner esa palabra del Señor, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, ya estaba Él con su cuerpo glorificado, Jesús dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense, ya le estaba dando una comanda, ya estaba enviando a sus discípulos, yo los envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, por favor, aquí yo quiero que estén atentos. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló. ¿Quién sopló? Jesucristo. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Jehová, que sobre los cielos y la tierra. Estoy leyendo la palabra de Dios. Abre tus escrituras, abre la palabra, ábrela, léela y pide el Espíritu Santo de Dios. Estoy confundido, estoy confundida. Ayúdame a entender qué es el bautismo del Espíritu Santo. Ayúdame a entender si lo tengo o no. He ido de menos a más, estoy yendo de menos a más y te voy a explicar lo que causa confusión en el cuerpo de Cristo por no usar las palabras correctas y diferentes tipos de interpretación. Juan capítulo 20, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos y a quien se los retuvieren les son retenidos. Mi gran pregunta es, si Él tomó a sus discípulos
Ya Jesús estaba con su cuerpo glorificado, se les aparece en varias ocasiones, Él habla con ellos, les dice, ya los voy a enviar, pero sopló, y les dijo, reciban el Espíritu Santo de Dios. Allí no dice que hubo lenguas de fuego, allí no dice que hubo manifestaciones, allí no dice que tembló, ahí no dice, dijo reciban. Jesús dijo reciban, recibieron. ¿A quién recibieron los discípulos? Al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios. Es tan sencilla la palabra y nosotros la confundimos. Un bautismo, una fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Te bautiza. Estamos completos en Cristo Jesús. Listo. Él es completo. Él no viene por medida. Él no viene por parte. Él no viene picado. El Espíritu Santo te sella. Efesios. El libro de Efesios capítulo 2. Te sella, recibes las arras del Espíritu Santo de Dios. Bueno, ahora mi gran pregunta es, que era a dónde iba, ¿por qué si Jesús en el capítulo 20, ¿verdad? Donde dice, reciban al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué? Porque unas hojas más adelante, en la misma palabra, nos dice lo siguiente, Hechos, capítulo 1, dice así, estoy hablando de que estoy aquí leyendo el bautismo del Espíritu Santo y aquí está el libro de los Hechos, ¿verdad? Como todos somos buenos conocedores de la palabra, Jesucristo también hablando a sus discípulos le dice lo siguiente. Vamos a ver acá. Perdónenme porque estoy en vivo. Habiendo dicho estas cosas, capítulo 1, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió. Ok, aquí estoy. En el capítulo 1 de los Hechos, discúlpelo porque lo estoy buscando ahorita, no lo tenía preparado. Les dice, en el primer tratado, Teófilo, capítulo 2, hacia el día fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Espérenme aquí, estando juntos, ¿quién? Jesús, ¿con quién? Con sus discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en el capítulo 2, gloria sea al Señor, viene la venida del Espíritu Santo que todos conocemos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes reunidos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, disculpen que estaba un poco, pero no tenía los versículos marcados ni nada, lo estoy buscando ahora. Y entonces tenemos que Jesús, unos capítulos más adelante, ¿verdad? Unos días después de que les dice reciban el Espíritu Santo, les dice esperen aquí hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Luego en Hechos capítulo 2 nos dice que fueron todos llenos del Espíritu, estaban esperando esa promesa, ¿verdad? Entonces aquí hay unos términos, ¿verdad?, que tenemos que saber manejar. En la primera parte dice que sean bautizados con el Espíritu Santo y en la otra dice que sean llenos del Espíritu Santo. Que cuando Jesús le dice que esperen allí, ya él les había soplado, dijo, reciban al Espíritu Santo de Dios, porque ahora le dice, espérense para que reciban al Espíritu Santo. Entonces Jesús está hablando de otro espíritu, Jesús está hablando de otro bautismo, Jesús está diciendo lo que yo les soplé fue incompleto y necesita ahora el Padre soplarles más. Tenemos que entender esto. Él los envió en Juan capítulo 20, sopló y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Luego, cuando Él va a hacer, ¿verdad?, cuando Él va a ascender al cielo, Él les dice, espérense aquí para que reciban la promesa. ¿Qué promesa? La del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero es acaso otro bautismo? Por supuesto, se nos enseña, y es correcto, ¿verdad?, que Jesús allí, en la versión original, dice, esperen aquí la promesa para que reciban poder, ¿ok? Esa es la versión original. Para que sean bautizados, aquí lo leí en la versión que yo tengo, Reina Valera 1960, pero la original dice, para que reciban dunamis,
La palabra dunamis significa dinamita en el griego. Dunamis, dinamita o poder o algo muy poderoso. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? No es otro bautismo. Ya les expliqué que la palabra dice una fe, un bautismo. Ya les expliqué que en Juan capítulo 20 Jesús sopló y recibieron el bautismo, fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué les dijo Jesús aquí cuando reciban dunamis? Ellos esperaron y cayó poder del cielo. No es el bautismo del Espíritu Santo, sino es una llenura del Espíritu Santo de Dios. A ver, David fue ungido. El aceite representaba, cuando le caía aceite, era ungido por un profeta, por un sacerdote, era ungido a aquella persona de parte del Señor. El Espíritu Santo se manifestaba a través de ese aceite, ¿verdad? Y recibía la llenura y el Espíritu Santo venía sobre esa persona, como no era el tiempo de gracia, ¿verdad? Venía sobre la persona cuando necesitaba hacer algo, o sea, venía sobre David cuando tenía que matar a Goliat y luego iba. Venía sobre David cuando iba a escribir un salmo y luego se iba. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba santificado por la sangre de Jesucristo, por eso no podía permanecer, pero ahora sí permanece, somos sellados, por eso es que ahora lo explica claramente, sí somos sellados. Pero de ese bautismo, cuando somos sellados por creer en Jesús, hay diferentes tipos de llenura. Voy a volver a repetirlo, no es que haya diferentes bautismos del Espíritu Santo. Hay diferentes llenuras del Espíritu Santo de Dios. David en el Salmo 23, que todos lo conocen muy bien, dice, Señor, unge mi cabeza con aceite, mi copa rebosando está. Es decir, él está diciendo, ¿verdad?, que somos un vaso y que ese aceite que representa el Espíritu Santo va a llenar esa copa, que somos un vaso, ¿verdad? Unos vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea siempre de nuestro Señor. Entonces, ese aceite que nos llena, esa llenura es la que habla, lo que confunde a la iglesia porque dicen que hay diferentes tipos de bautismo. No son diferentes tipos de bautismo, ya yo te lo expliqué de las palabras más sencillas. No necesitas arameo, no necesitas griego, no necesitas hermenéutica, no necesitas nada de estas cosas que no están edificando sino confundiendo a la iglesia, que eso esté mal, no, pero vamos a hablar claro, vamos a hablar sencillo como hablaba Jesús, vamos a dejarnos de retóricas y de cosas que lo que hacen es confundir para demostrar una sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría es de Dios y la excelencia es de Dios y el conocimiento viene de lo alto. O sea, todo es de Dios y para Dios y es para glorificar su nombre, no para confundir a la iglesia. Son diferentes llenuras del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 2, ahí ellos ya habían sido enviados por Cristo, pero él les dijo, espérense ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo espérense? No se muevan de ahí, porque iban a una encomienda, iban a hacer algo poderoso, pero para poder convertirse en un solo discurso de Pedro y convertirse 3.000, luego 5.000, ellos necesitaban algo especial, necesitaban poder. Y Jesús lo sabía, ya tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban ser llenos para una encomienda especial. Esa es una de las llenuras. Hechos capítulo 2, recibes poder, recibes dunamis del cielo cuando tienes algo específico o propósito específico de cumplimiento de parte del Señor que ya está establecido antes de la fundación del mundo. Para poder lograrlo no es con nuestra fuerza, no es con nuestro razonamiento, no es con mi profesión, no es con la universidad de lo que estudié el doctorado. Necesitamos poder. ¿Cuánta gente hay predicando sin unción? ¿Cuánta hay gente hablando de hermenéutica, de barbaridades en los altares y usan palabras para enaltecerse de cuánto conocimiento hay? El conocimiento está bien, el conocimiento, el diablo también le citó las escrituras a Jesucristo y se las sabe mucho más que a los cristianos, pero no eres nada si no tienes poder. Sigues siendo una persona llena de conocimiento como las del mundo, pero para ejercer el plan de Dios necesitamos ser ungidos con una llenura especial que se llama dunamis, que es poder que recibes del cielo. Es dependiendo la obra para la cual. Tú para limpiar un baño en la iglesia no necesitas dunamis. Tú para arreglar las sillas de la iglesia no necesitas dunamis. Tú para repartir tratados en los buses, en las calles, no necesitas dunamis. Ya tienes al Espíritu Santo y si lo tienes al Espíritu Santo, entiéndelo, ya lo tienes todo. Tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero allí necesitaban poder. Pedro se paró, dio el discurso de su vida y se convirtieron 3.000.
Es decir, Pedro hablaba todo el tiempo, pero nunca se habían convertido. Pero Dios sabía que iban a una encomienda especial y eso es una revolución, había persecución. Eso hizo temblar, hacían temblar las cárceles, hacían temblar la tierra. ¿Por qué? Porque habían recibido una llenura especial del cielo para lo que venía en ese tiempo, en ese momento. Y hay personas que son ungidas con dunamis para este tiempo y según el propósito para el cual tengan. Y esa llenura se busca según el propósito, según el llamado, según la intervención de Dios. Esa es una llenura especial que necesitamos para hacer, para hablar, para ganar almas, para ir a naciones, para recibir la gracia y la revelación del Espíritu Santo de una manera sobrenatural, para un llamado sobrenatural. Esa es una llenura. Ahora, recordamos que el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, como ya lo expliqué, está sobre nosotros. Sobre nosotros es la llenura de Hechos capítulo 2, ¿ok? Somos sellados, somos bautizados. Cuando Él viene a morar dentro de nosotros, vino la llenura, eso es una llenura, ¿verdad? Recibimos aceite de manera espiritual, recibimos poder para un propósito específico. Entonces vuelvo a repetir, dentro de nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Ahora, dentro de nosotros ya lo expliqué, sobre nosotros, Hechos capítulo 2, ya lo expliqué. Ahora voy a terminar con esto. Alrededor nuestro. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Hechos capítulo 4. Te hablé de Juan capítulo 20, no te quiero embotar. Sopló Jesús y dijo, reciban el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, y recibieron poder cuando vino sobre de ellos, sobre sus cabezas, recibieron poder del Espíritu Santo de Dios. Se puso la llama de fuego para reflejar, ¿verdad?, que era el Espíritu Santo de Dios que había recibido poder. Una de las entradas en nuestro mundo espiritual, los ojos, las orejas, la boca y los pies, las manos, y una de las partes también de entrada en el mundo espiritual es sobre nuestras cabezas. La tercera, ¿ok? Lo encontramos también en Hechos capítulo 4. Recuerden que estoy manejando acá Hechos capítulo, estoy manejando acá. Ok, aquí está en Hechos capítulo 4, versículo 23, y dice la palabra del Señor: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Había un gran conflicto, un gran ataque a estas personas que estaban predicando a Jesús, a los discípulos de Cristo. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, estaban orando: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué arremeten con la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, fíjate la petición de los discípulos de Cristo, concédele a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieran orado, el lugar en donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Que acaso la palabra de Dios se puede contradecir? ¿Por qué ellos van a pedir más poder si ya habían recibido dunamis en Hechos capítulo 2? Y aquí estamos hablando de 2 capítulos después, Hechos capítulo 4, y ellos estaban pidiendo de nuevo. Esa es otra de las llenuras del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una de las más increíbles, porque es esta llenura que alcanza masas, es esta llenura que cargas poder 220, cargas corriente 220, que es cuando ves que masas con nada más el hombre de Dios alza la mano o se quitan su ropa y la sacuden. Esto es real, esto no es un cuento, eso no es de circo. Hay gente que imita esto, sí,
Pero el que tiene el discernimiento espiritual y el que conoce las escrituras y el que anda en el espíritu va a reconocer, entiéndase, se reconoce, es evidente cuando es falso, cuando lo estás imitando y cuando es de Dios. Cuando es de Dios es un poder como que cargaras 220 encima. El hombre de Dios nada más sopla, habla, levanta su dedo y masas caen, porque no es él. La persona no lo puede hacer. Es que no solamente está sellado por el Espíritu Santo, luego recibe el dunamis del poder, la dinamita del Espíritu Santo, sino que luego es que ya no es solo él, sino que rebosa, ya ahí su copa está rebosando. Una cosa es que te llenen tu copa, otra cosa es que esté al ras la copa, ¿verdad? Llena de aceite, y otra cosa es que se esté desbordando. Eso es lo que llamamos borbotones. Y de tu interior saldrán ríos de agua viva. Eso es cuando estás rebosando del Espíritu Santo de Dios y de tu interior salen ya ríos, corrientes del Espíritu Santo de Dios, y ya es que a tu alrededor ya tienes el poder del Espíritu Santo de Dios, y donde tú te sientas, dejas el poder, a donde tú vas la gente cae, porque es lo que es una gota del poder de Dios, pero lo que irradia a esa persona es poder, es un corriente 220, es algo se siente como algo magnético, como, Dios mío, dame la palabra, como un choque magnético que cuando la persona se acerca, ¡boom!, es como que pegaras de una pared porque no puedes ni siquiera llegar a la persona porque viene esto que irradia poder y te empuja, es real, no es un circo. Bendito sea la palabra de Dios. Esto es lo que vemos en esos grandes, lo que llaman los grandes generales de la fe, Benny Hinn y todo Kathryn Kuhlman y todas estas personas, William Branham, que tiraban masas al alzar su dedo, llenaban estadios. Ya es un nivel de unción tan fuerte que si no estás preparado incluso para recibir este poder, bendito sea tu nombre, te puede hasta matar, porque es tanto el poder. Pero Dios sabe, ¿verdad?, a los escogidos. Fíjense que cuando recibieron esto, el lugar tembló, y dice que ya empezaron ya a hacer señales, milagros, sanidades, prodigios. Ya eran no 3,000, sino 5,000. Ya es algo, es una unción, es una llenura que alcanza masas de almas. Y la buena noticia, como siempre digo, ¿verdad?, porque somos portadores de buenas nuevas de salvación, de buenas nuevas de la palabra de Dios, es que el reloj suena, tic-tac, tic-tac. Estamos en los últimos días, estamos en los últimos años de recibir a nuestro Mesías, a Cristo, que viene por su iglesia, y viene el mayor y gran avivamiento que jamás se había visto, que va a ser más grande. Escúchame esto, iglesia, va a ser más grande que el del libro de los Hechos, que es lo que te acabo de comentar. Y por supuesto, un remanente, no todos, pero ese remanente que no ha doblado rodilla, que ha sido apartado, que ha estado en lo secreto, consagrado y apartado para estos últimos tiempos, va a recibir esas llenuras, va a recibir dunamis, va a recibir esos borbotones de lo que te hablo, porque viene la gran y última cosecha. La gran y última cosecha de almas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Prepárate, santifícate. Espero que este mensaje haya sido de edificación, es de parte del Señor. No tenemos por qué estar confundidos, tenemos que estar claros. Voy a hacer otro mensaje para que no sea tan largo, cuál es la evidencia de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, si no hablo en lenguas o hablo en lenguas, lo tengo o no lo tengo. Voy a hacer una segunda parte. Espero que compartas este mensaje a las personas que necesitan, que tengan hambre, que quieran entrar en las profundidades de la palabra del Señor. Yo soy Erika de Said. Bendiciones. Cristo viene pronto.